La historia universal, la literatura está llena de historias de mujeres que han sacrificado su vida y su juventud por un amor que o se fue a la guerra o emigró. Penélope se cuenta que mientras su marido Odiseo estaba en la guerra de Troya, ella por la mañana, a la luz del público, a la luz de todos sus convecinos, iba tejiendo un sudario con la promesa que cuando terminara el sudario, ante la ausencia de su marido, ella iba a buscar una nueva pareja. Bien, lo que nos cuenta la historia y la literatura es que lo que tejía por el día lo desarmaba por la noche. Ese amor durante 20 años lo encontramos en estas mujeres que por causa especialmente de la emigración han esperado décadas que su marido regresara o de Cuba o de Venezuela. Y por eso decimos que estas son las hijas canarias de aquella Penélope de la antigüedad clásica. La emigración ha sido una constante en la historia de Canarias. Cuba y Venezuela fueron, aunque no los únicos, sí fueron los destinos prioritarios que se concatenaban uno tras otro y que constituyen sin duda alguna un elemento fundamental para entender la identidad de los canarios. Después de la Segunda Guerra Mundial, la grave crisis y el racionamiento existente en las islas, la falta de perspectivas, la represión política también, hace que muchos canarios decidan, dadas las enormes dificultades de emigrar legalmente, ir a Venezuela en barcos clandestinos, en barcos de pesca esencialmente, en veleros, muchos de ellos sin motores, también sin pilotos, y de esa forma sobre unos 12.000 canarios entre 1948 y 1952 cruzaron el Atlántico en busca de mejores perspectivas en Venezuela. Con el triunfo definitivo de Pérez Jiménez, de su dictadura de 10 años y las nuevas condiciones existentes en los acuerdos entre el dictador Francisco Franco y Pérez Jiménez, se abre una nueva etapa de la emigración caracterizada por las puertas abiertas. En Canarias seguían los mismos síntomas después de la Segunda Guerra Mundial, de racionamiento, de falta de expectativas de futuro, de hambre, de nulo posibilidad de progreso, y muchos canarios, sobre todo varones, deciden iniciar la aventura venezolana, que ya había tenido un prólogo en la migración clandestina y las nuevas demandas de un país petrolero en el cual pues se necesitaba mucha mano de obra, no solo para la agricultura, sino para el sector servicios y la industria, hizo que muchos canarios, dados los salarios mejores que se pagaban allí, aunque había que trabajar de sol a sol y tratar de ahorrar al máximo, vivir en rancherías unos con otros juntos y tal. Fundamentalmente esta etapa es una etapa de varones, varones solteros, de varones casados, que tratan de ahorrar el máximo para algunos de ellos retornar y otros más tarde traer a sus familias. La historia de las migraciones se ha centrado fundamentalmente en el papel protagonista que se ha dado a los hombres, ¿no? Cuando hablamos de migraciones, parece que, bueno, pues el esfuerzo fundamental lo hacen ellos, el papel de emprendedor, ¿no? Lo hacen ellos, que son los que, bueno, pues sufren todas esas vicisitudes que nos han relatado en muchas publicaciones, ¿no? Cuando de llegar al nuevo lugar
Pero yo creo que el papel que las mujeres desempeñan en el lugar de origen es fundamental, ¿no? Yo creo que es hora, ¿no?, de que digamos con certeza y que digan ellas, ¿no?, que todavía estamos a tiempo de oírlas en primera persona y que digan realmente cómo vivieron esas situaciones, ¿no? Me llamo María Remedios González Hernández, soy de los Llanos de Aridane, vivo en Montaña de Tenisca, toda la vida he vivido aquí y muy orgullosa de ser palmera y montañera. Antes, en los llanos, la juventud paseaba en la plaza y la acera ancha, que ahora ya la plaza ahora no está igual. Y entonces esa era la distracción, de ir a pasear a la plaza. Yo estaba cuando eso todavía en el colegio, era la etapa más feliz de mi vida. Y mira que tuve chicos que venían, no novios, sino chicos que venían a hablar. Es que nosotros éramos pícaras, porque era un grupito, ¿no? Y éramos pícaras. Nos poníamos de dos en dos para que los chicos viniesen a uno por cada lado. Y nada, pues eso se hablaba un poco y tal, y por otro, y esa vida. Pero cuando conocí a este, parece que fue que estaba para mí la cosa. Que fue con este me quedé. Yo dejé de cantar porque él me lo prohibió. Me prohibió que ya no cantaba más. Que si es hoy, las cosas cambian. Porque para mí, mi vida era eso, cantar, que me gustaba. Y me lo prohibió. Pues no sé por qué me prohibió cantar, no sé por lo que era. Pues no sé, porque era machista. Como hoy los machistas, pues antes también los había, los que estaban más callados. A los 4 meses de morir mamá, se fue mi marido para Venezuela. Él me escribió para que me fuera para allá. Entonces, pues claro, yo aquí dejaba mucho, pero tenía que ir porque era mi marido y el padre de mis hijos. Y yo pues preparé las cosas para ir. Fui hasta el cónsul y todo. Y entonces otro primo que vino y se casó aquí, se mandaba las cosas por barco y él iba en el avión y me dijeron que si quería yo mandar algo como alguna cosita más para mandarlo junto con lo de él, y eso también lo tengo, eso también me duele, no, porque mi madre me dio a mí todo el dote, el bordado, toallas antiguas, pues todo antiguo. Porque estamos hablando de
del año 60 y algo. Entonces, yo mandé una máquina automática, que yo trabajaba en la máquina automática, y la mandé, y al embalar metí montones de cosas, todo lo que pude meter, lo metí en la máquina, y los recuerdos de mi madre, y lo perdí todo lo perdí, porque de eso yo no vi nada. Eso lo vendería para las correrías de él, yo qué sé. Yo de la vida de él después ya no quise saber nada. Ya no me importó nada, yo ya no... Me llamo Mera García López, soy de Gallego, he nacido en Gallego, he estado toda mi vida aquí, no he viajado, no me ha gustado, me he encontrado feliz y he vivido muy bien toda mi vida, con problemas mínimos, más altos y más bajos, pero no he tenido problemas grandes hasta hoy, gracias a Dios. Desde joven, las actividades, primero era cuidando cabras, si iba al cole algún día que me dejaban ir, cuando no. Pues si sembraban los tabacos, atenderlos, regar las papas o sembrándolas, o atendiendo alguna platanera, poquito era, pero algo. Y en esa vida pues nos llevaban, nos criaban unas gallinas, unas cabras, una vaca. Así era nuestra vida, mientras lleguemos a ser ya mayores que ya no podíamos hacer nada. Pero una vida más o menos normal, pero con muchos sacrificios. Yo colegio casi que no tuve. Lo que aprendí a leer y a escribir fue por un primo que se fue para Venezuela, me escribía y yo miraba a otra amiga que tenía en la dehesa, en Santa Cruz de la Palma, y yo me guiaba por ver aquellas letras. Y es como el que va a la escuela y enseña. Y tú te pones a mirar aquel dibujo, y con aquello vas quitando y vas aprendiendo algo. Pero yo creo que yo sepa, pagaron 2 meses de escuela y pagaron 10 pesetas. Lo conocí que andaba por un sitio y por otro, y empezábamos a hablar, y después, pues yo, 1 año y pico sé que estuvimos hablando, y ya después, al año y pico sé que nos casemos. Y después estuvo 1 año y pico, después fue a Venezuela, vino, volvió. Y estuvo aquí unos meses, después volvió para allá, volvió, y después vino y ya, en definitivo se quedó aquí. Y ya tenía su edad para sentar un fisquito su cabeza y estar aquí. No solo por la hija, sino por mí y por todos. Pero mayormente por la hija. Porque ella decía que todos los chicos tenían padre y ella no tenía. Y al final, como ella dice, lo consiguió. Me llamo Nieves Ángeles Martín Arroyo, tengo 56 años, vivo en los llanos de Aridane, soy hija de Matilde Arroyo y siempre me he dedicado a la repostería, haciendo el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto. Mamá tenía muchas historias. Me acuerdo que me decía que cuando la guerra hacían bufandas para los soldados, hacían teatros para recaudar fondos para los soldados, pues las fiestas de la patrona eran ellas y las amigas, que el pueblo se involucraba mucho. La juventud mamá la pasó muy bien.
La pasó muy, muy bien. Mírala, aquí en la foto que tiene, esta es una prima hermana de ella, con la latita para recoger dinero para los niños pobres, hasta en los bailes de gala. Papá era de Tenerife y ellas la única distracción que tenían era pasear por la plaza, pues los paseos entre las amigas e ir al fútbol. Entonces ellos vinieron de Tenerife a jugar al fútbol. Ahí la conoció, en los bailes del casino, iban a los bailes, él también iba, y ahí lo conoció y se enamoró. Ellos en el casino iban con el hermano, ellas solas no iban, y si el hermano no iba, no podían ir ellas. Mira aquí con todos los amigos, mira qué guapo este. Yo te debiste haber enamorado de uno de estos, no de quien te enamoras. Bueno, se casaron, estuvieron, pues yo creo que casados 6 años, 7. Entonces, pues ella es enamorada de papá, enamoradísima. Y claro, la migración, no había trabajo, se fue a Venezuela. Los primeros años sí escribía, pero ya empezó las cartas a fallar, hasta que la olvidó, ya no volvió más a escribir. Y ella lloraba porque tenía amigas que se le iban, también los maridos se le iban y le preguntaban, Matilde, ¿tuviste hoy carta? Y mamá no, y dice, pues yo tuve 2. Y ella sufría mucho. ¿Sí? En el fútbol que yo te digo, que iban al fútbol, en el casino. Antes de conocer a papá, ella no necesitaba trabajar. Ella empezó a trabajar después que papá se fue, porque claro, no se quedó con dos hijas. Ay, Matilda Arroyo, ¿de quién te fuiste? Aquí están, mi mamá y esa pañoleta en el Teide, cuando fueron de luna de miel. Ella se quedó fatal, pero él fue con la promesa de mandarlas a buscar cuando tuviera, porque le consiguieron un buen trabajo en Venezuela, pero después hubo algo en Venezuela, no me acuerdo, el presidente que estaba lo destituyeron, total que perdió el trabajo que tenía, y porque claro, ella estaba ilusionada porque nosotros íbamos a ir, y no, se acabó. Ya no llamó más, ya no escribió más, nada. Tener un rato. Me llamo Rosalba Martín Díaz, nací en El Paso, no he salido nunca del Paso. Nací el 5 de agosto del año 32. Yo viví toda la vida con papá y mamá. Y mi hermana también, pero mi hermana se fue a Venezuela, pero después vino. ¿De cuántos años habrá? Pues a los 15 años me enamoré de ese chico, que yo no había conocido más ninguno. Era muy guapo. Y estaríamos poco más de 15 meses juntos. Yo me casé. Pues una bodita pequeña. No eran entonces bodas, no se podía, sino se decía la copa. Mira, esta tarde, tal día va a la copa. Pero entonces la copa era como una boda porque se repartía mucho. De dulces y mistelas. Entonces, a los años tan malos que eran, que no me dieron regalito ninguno.
el año malísimo que era de todo el mundo jodido. Ay, no es porque no me querían, sino que no se podía. Ni regalaron pozolito ni nada. Pero es que yo no conocía a otro chico, pues tenía 15 años. Y él se portaba bien, así, soltero. Era guapísimo. Y después se fue para Venezuela, que él tampoco tenía dinero para irse para Venezuela. Le costaba el barco, el pasaje costaba 11.000 pesetas. Y entonces papá se acordó de un vecino y le dijo que si le prestaba las 11.000 pesetas y le dijo que sí. Y después se juntaban en una tienda los mayores allí a hablar y ya sabían que él no escribía. Dice, pero es posible que no le manda el pasaje y tienen todas las cosas empeñadas y es posible que no se lo mandan, decían los que estaban sentados allí en el comercio allí fuera. Y después, un día, pero se pasó tiempo, llegó el cartero con una carta certificada y entonces mandó las 11.000 pesetas. Me llamo Heli, nací aquí en Montes de Luna en el año 1934. Aquí fue mi niñez, aquí fue mi juventud. La niñez, una niñez pobre porque eran épocas malas. Yo venía de una familia muy pobre y entonces pues se pasaba mal. Pero como no conocía otra cosa, fui feliz. Aquí me acuerdo yo de estar sentadita aquí, pelando castañas y comiendo castañas. Qué bueno. Y las cabras por ahí, cuidaba las cabras en esa feta. Entonces, aquí hice yo muchas cosas, aquí me sentí yo muy feliz, a pesar de la pobreza que teníamos. Después de casada, yo tenía aquí mis niños, jugando por ahí por esas huertas. Tenía gallinas, las gallinas sueltas corrían por ahí por todo. Cuidaba las cabras en las vetas, hacía la comida, hacía todas mis cosas de la casa, estando yo aquí, pues atendía muchas cosas, no solo a la casa, sino a mis hijos, a los animales, a cogerles la comida. Era muy buena vida aquí, a pesar de la miseria que teníamos, porque ni tenía uno que vestir, ni tenía que calzar. Y bueno, pero tenía juventud, aquí podía yo cantar a todas mis voces y aquí lo pasé bien. Lo pasé mal por las necesidades, pero lo pasé bien porque tenía salud, tenía juventud, tenía alegría, tenía una esperanza enorme en que con mis hijos siguiera adelante y fuera pues mi vida mejor. Y bueno, pues sí siguió mejor. Me crecieron los hijos y mi vida fue cambiando. Trabajando mucho, fui llenando mi casa de lo que no tenía y hoy pues me siento bien, no tengo falta de nada. Falta de juventud, de lo que nadie me puede dar. Con eso Dan no tiene que venir a regalar. Te las dejo regaditas. Y esta fue la que le comieron las vacas. Íbamos a la galería a buscar el agua y entonces pues yo venía con un pipotito de agua. Y cuando veníamos la gente y los animales, todo el mundo juntos. Y cuando veníamos por el camino, la vaca me da por la cintura y me tumba para atrás el pipote. Entonces la vaca se espantó. Al espantarse la vaca ya, me dejó. Que si no, pues de repente me mataba la vaca.
Y él venía con la vaca, eran las vacas de él. Y entonces él, pues nada, después se hizo novio de mí. Nos casamos. Y yo subí por ese camino para arriba con mi traje de novia, agarrada del brazo de mi padrino. Y cuando llegamos arriba a la carretera donde estaba la gente, todo el mundo quería ver. Eso fue de noche, claro, la boda era de noche. Entonces la gente quería verme, ¿no? Y yo con una vergüenza, porque no sé por qué me daba mi vergüenza, porque no estaba uno muy civilizado. Entonces él se sentía tan contento que él iba con la linterna alumbrándome para que me viera. Y yo no me gustaba eso nada, que él me fuera alumbrando, pero así sucedió. A los 2 años se fue para Venezuela. Yo fui muy feliz en esos 2 años. Me cambió un poquito la vida porque ya él trabajaba, entonces, porque las mujeres, claro, hacemos poco o tenemos poca fuerza. Él pues labraba las tierritas o araba y sembraba, y tuve unos años ahí de abundancia, llenaba las cajitas de grano, de cementera para hacer gofio, pero después se fue a Venezuela, ya no había quien trabajara, ahí ya llegó lo gordo. Me llamo Miguel Ángel Santiago Pérez y soy el archivero municipal de los Llanos de Aridane. Aquí se encierran pues muchos de las historias locales, de las historias íntimas de muchos habitantes del municipio. Como en toda La Palma, esta zona también sufrió. Se produjo el tema de la migración, sobre todo en la población masculina. La zona del Paso, la zona de los Llanos, pues cuando vinieron las crisis, sobre todo a finales del 19, con la migración a Cuba, y luego ya en los años 50, 60, pues migró mucha gente a Venezuela. Yo conozco pues más directamente la migración a Venezuela de los años 50, pues es una constancia más personal, porque todavía queda mucha gente viva que migró a Venezuela y sus descendientes. Mi padre pues emigró a Venezuela en los años 50, se fue con 17, 18 años, estuvo 10 años allá, luego volvió, le fue bien, volvió, conoció a mi madre al volver después de 10 años, se volvió a ir, luego volvió para casarse, estuvo 1 año, volvió para casarse, se casó con mi madre y después de estar conviviendo 1 año con ella pues se volvió a ir otra vez. Por 1 año, pero lo que pasa es que luego estuvo 30. Mi madre es de los Llanos, de esta zona. Yo aquí viví mi infancia, ¿no? en la Plaza Chica, en la zona centro de los Llanos. Mi madre pues estaba embarazada de mí y bueno, él decidió que se iba a ir a pesar de todo, porque si esperaba que yo naciera, pues él decía que no se podía ir. Y bueno, se fue y al mes justo de él irse, pues nací yo. Realmente sí puedo decir que mi familia materna, por parte de mi madre, mis abuelos, que realmente fueron los que, junto con mi madre, me criaron. Yo nací, crecí con ellos. Mi abuelo fue mi padre, un poco, hizo de padre, y además lo hizo muy bien.
Nunca me hablaron mal de mi padre, nunca. Siempre era, pues, ya él está trabajando, pues no ha venido porque no ha podido. Y esa vuelta que en el fondo pues deseaba yo de niño e incluso de joven, pues se fue haciendo más larga en el tiempo hasta que vino cuando yo ya tenía 30 años. Clópate. Espérate. Clópate. Ya está servido, pues se acabó. Ah, tengo que meter la cola. No me levanté. Yo estoy hablando ahora no solo de mí, sino de todas las que pasamos por lo mismo. Pero nos quedamos igual. Yo me quedé sin nada. Porque a los 6 meses de irse él, me quitaron el seguro, me quitaron una ayuda que daban de 3 pesetas eran. Pesetas. No recuerdo bien. Ni me dejó nada, y poco, 2 o 3 giros, pero con poquita cantidad de dinero. Y el último, para más, tuve que devolverse. Mira lo discreta que yo era. Sí, porque a poco de ello, con las faltas que yo tenía de dinero, las medicinas de mi hijo que tenía que comprarlas, llevarlo a Tenerife, y las faltas de dinero, mira a ver, ya había gastado. Y cuando que le mandara, que le devolviera el giro porque tenía que devolverlo, ¿no? Y después mi familia me ayudó a poner el dinero para devolverse. Si es hoy, si yo tengo la mentalidad que tengo hoy, sí le voy a devolver dinero. Mira lo bobas que éramos. Pero es que yo a mis hijos nunca les hablé ni nada mal de su padre. Que lo siguieran queriendo. Nunca les dije, pues mira, por tu padre estamos pasando mal. No, yo nada. Para más, tengo un hijo discapacitado psíquico. Y que eso ha sido para lo que yo he vivido. Para lo que yo he vivido, no ha sido sino para esto, para sacar adelante a mi hijo. Entonces yo le escribía, le decía, mira, a ver si me puedes ayudar, que tengo al niño malito, lo tengo que llevar a Tenerife y no tengo, a ver si me puedes ayudar. Pues no contestó, nunca me contestó. Cuando llegó allá, recibí una carta de una prima que está allá, a los años casi más de 60, y bueno, de una prima que está allá, diciéndonos que él fue a un bar, encontró una mulata allí en el bar, que era jovencita, 14 años,
y entonces se fue a vivir con ella. Y después me cuenta mi prima que nos resignáramos, pero que él estaba ya con ella. Y entonces tenía unos hermanos, policías, y entonces parece que le dijeron a él que si no le cumplía, lo mataban. Si no le cumplía a ella. Y tiene montones de hijos y de nietos, bueno. Entonces me decían las vecinas, todos tener me decían, todas me consolaban, me entraban para su casa, me daban agüita. Dice, mira, mija, resígnate, que no te falta, que está con tus padres y tus vecinos, y que en Tazacorte también hay casos de eso. Arriba también hubo unos cuantos casos, ya se murieron ellas y ellos cuántos años. Él escribía más bien dos renglones a la hija, que tú veas el daño que yo le he hecho y no las paga Dios. Ay, Dios mío. Yo venía a la escuela de la Cruz Grande, venía a veces le hacía 2 trencitas, a veces le hacía una, y nunca la tuve con pantufas, jamás, nunca en la vida, ¿por cuánto? Sino botitas, pero por aquí por el tubillo, pero de piel, con la hebillita encima, me acuerdo. Siempre la tenía como un palmito. Todas las mujeres que se nos fue el marido para Venezuela trabajábamos. Lo que pasa es que, pues la que le mandaba dinero lo tenía en el banco si se le ofrecía. Si se le hacía falta el dinero, pues lo tenían allí. Y yo no. Se me enfermaba un niño, tenía que ir a ver si alguien me lo prestaba. Eso cuando eran pequeñitos. Ya cuando fueron mayores no, porque ya ellos pues ya no sé, era distinto, ya ellos ganaban y me ayudaban también, porque al ellos hacer la mitad del trabajo que yo hacía, ya yo tenía más tiempo. Pero eso, que me acuerdo de salir, una vez se me enfermó el niño y salí a pedir 200 pesetas para el médico. Y claro, anduve en unas cuantas casas y no tenían. Entonces se lo dije a una vecina, digo, mira que tengo que llevar al niño al médico y no encuentro dinero. Y me dice, mira, yo no lo tengo. Dice, pero yo lo pido y te lo doy. Lo que le agradezco toda la vida, eso. Ella lo pidió en su nombre y me lo dio a mí. ¿Por qué no me lo daban a mí? ¿Por qué no me lo prestaban? Pues porque yo no tenía de qué pagarlo. Mi marido estaba que no tenía nada, no me podía mandar, entonces nadie me prestaba el dinero. Y eso es muy triste y lo pasé horrible, mal. Sintiéndose uno, pues nadie. Entre un viaje y otro estuvo por 16 años. Pero en esa época no era yo sola, éramos todas.
todas teníamos que vivir así, trabajando y criando a nuestros hijos y atendiéndolos, y los maridos atendiéndolos, y algunos se fueron y no volvieron. Hay de todo. ¿Cuántos se quedarían por allá que no han vuelto más? Y algunos ya no vuelven, porque todas las circunstancias no son iguales. Yo soy el marido de Mera, me llamo Benino, y los apellidos míos, y Benino Martín Hernández. De aquí de Gallego se fue casi todo el mundo, quedaron 2 o 3 viejitos ahí. Y todo el mundo fue y hizo alguito. A mí me arreglé. Está más. Bueno, llegué mucho. Toda la gente se fue de aquí. Pues aquí no había nada, sino 2 varitas en el monte. Y no había, para todos no había. Y lo que tú sembrabas, eso no te valía nada. Pero la gente vivía, aquí hubo como 900 y pico personas. Y ahorita no hay 100 y piquito. Luego fueron para Venezuela, se fueron haciendo con dinero y fueron para Soledad, para Tenerife, para todos esos sitios. Pues no, si no hubiese sido el dinero de Venezuela, pues tú verás, habrá quien no fue y escapó bien, pero hubo mucha gente que nos hizo falta, que nos viniera, porque por lo menos nosotros mismos, cuánto nos ha ayudado. Y si no, con una papa o una piña de plátanos, poco se llega. Cuando son fincas, sí, se trabaja y se tiene en la agricultura, pero así no. En cuanto a la vida de mi madre, aquí pues estaba totalmente volcada en mí. Ella no hizo vida social aquí, a pesar de que era muy joven. Ella se volcó en mí totalmente. Ella legalmente estaba casada y tenía un poder notarial. Si te refieres a algún problema con las propiedades que papá dejó, nunca lo tuvo porque ese poder le daba manos libres para todo. Entonces ella disponía de la casa, disponía de las propiedades y de hecho cuando le hizo falta pues acudió a eso. Nunca tuvo problemas con ese. Él cuando se fue le dejó las cosas como bien atadas, previendo algún problema, ¿no? Cuando empezaron a pasar los años y mi padre no volvía, pues decían que por qué incluso que por qué no rehacía su vida. Y ella, pues, bueno, su vida era yo y además lo vivía con mucha naturalidad. Nunca se quejó. El venir con las manos vacías como que no le entraba en la cabeza. Y el hecho de que pasaran los años y que él no podía, pues, traer algo, pues realmente él no le entraba en la cabeza. Y eso hacía que se sintiera avergonzado de seguir escribiendo, de seguir en contacto. Con lo cual, pues hubo un momento que terminó la comunicación, también porque él luego enfermó y bueno, todas esas circunstancias hicieron que la comunicación se cortara total. A mamá le gustó toda la vida Puerto Nao y venía a pasarse sus temporadas con una tía.
Y más adelante, cuando ya nosotros se casó, nos tuvo y éramos pequeñitas, veníamos en la guagua y nos pasábamos la tarde, merendábamos en la playa y lo pasábamos muy bien. Lo que ella no se bañaba, porque le guardaba el decoro, como ella decía, a su marido. Hasta que un primo de ella, médico, le dijo que tenía que bañarse porque estaba muchas horas de pie trabajando y necesitaba el mar para las piernas. Entonces nos llevaba hasta la orilla del mar, se quitaba el albornoz, se tiraba al mar y cuando iba a salir nos hacía señas para volverla a llevar el albornoz para salir del mar. Ya nos enseñaba su cuerpo. Hasta que fue dándose cuenta que eso era una bobería, de por qué iba a estar ella tapándose tanto. Nosotros merendábamos en la playa, en la orillita del mar, y ella se sentaba mirando a la puesta de sol y cantaba mirando al mar. Soñé que estaba junto a mí. Todos los días que veníamos a la playa cantaba esa canción y es la única vez que yo recuerde que la veía triste. Esa sociedad era tan cruel que le pedía el decoro, no solamente el padre, le pedía el decoro todo el mundo, desde el cura al practicante, al médico, a la señora que vendía la leche, al que hacía el pan. Es decir, toda la sociedad le exigía que mantuvieran el decoro a un señor que estaba a miles de kilómetros y que incluso había rehecho su vida y tenía otra familia. Marina, yo recuerdo, hay unas fotos de ella con el pelo muy grande y no se cortó el pelo durante años y años y años. Y le bajaba las nalgas el pelo porque a su marido no le gustaba con el pelo corto. Y no se lo cortó hasta que llegó un momento que dijo, me corto el pelo. Marina es una señora que murió hace poco en los Llanos de Aridane, que la abandonó a su marido con 4 o 5 hijos y que bueno, y que ella me contaba que por la noche no tenía nada que darles de comer a los hijos y que tenía que ir a robar uvas cuando había uvas con ellos y que los engañaba y que les decían los hijos cuando estaban metiéndose en la camita, le decía, mamá, no comemos. Y ella decía, duérmase un poquito que cuando se despierte, a ver si encuentro algo para darles de comer. Es decir, auténticos testimonios de angustia y de penuria humana. Las mujeres de una determinada generación, bueno, de las que estamos hablando ahora, que están afectadas por la inmigración masculina, desde luego que miran hacia atrás y es una mirada de trabajo, ¿no? De una vida absolutamente sacrificada para sacar adelante, sacrificada y sin reconocimiento, ¿no? O sea, porque parece que es por obligación, aquello que decía de natural, ¿no? Pues es natural que las mujeres trabajen sin quejarse.
y trabajen para los demás y que además entiendan que el ocio no es un derecho, sino que el ocio es como, bueno, un pecado, ¿no? Si yo no tengo todo al día, ¿no? Si no tengo todas mis obligaciones satisfechas, no puedo dedicar ni un minuto a mí, ¿no? Entonces hay mujeres de una generación de mujeres que han vivido en ese sacrificio, ¿no? Y han entendido además, y lo peor, y yo creo que lo más duro, ¿no? De esas mujeres que fueron socializadas en ese concepto de feminidad que tenía el franquismo también, porque en nuestro país no podemos olvidar los 40 años de dictadura, no podemos olvidar el modelo de feminidad que se impone, ¿no? Y donde las mujeres interiorizaron que esa vida de sacrificio era la que les tocaba, y que si no vivían con sacrificio y con resignación, ¿no? Ese papel que les había tocado, eran malas madres y malas mujeres. Eso es una enseñanza muy, muy dura, ¿no? Mi mente se desnivela, mi alma siente un orgullo. Mi mente se desnivela, mi alma siente un orgullo, mi corazón sin el tuyo no tendrá ningún remedio. Y lo llama al cementerio, si tú mi encanto lo olvidas. Yo sufriré las fatigas, pasaré las amarguras, y es como quedarme a oscuras y sin auxilio ninguno. Así como he cantado, también he llorado muchas necesidades y llorar mucho por su ausencia, porque hace falta un compañero, le hace a uno mucha falta para todo, para seguir adelante, para darte ánimo, pues alguien con quien tú puedas compartir, y yo no tenía con quien compartir. Acordándose de mí, o sea, escribiéndonos y mandándonos dinero, estuvo 10 años. Pero después ya nada. Y que cuando pasan ya, pues, 4 o 5 años, pues ya no esperas nada. Porque, ¿qué vas a esperar? Y te dicen, no, él estaba ya con una y tal. Aunque él nunca tuvo casa, o sea, vivió con ella, dice que no vivió nunca. Pero pues ya tenía él una compañera, yo no tenía nadie, ¿y qué puede uno esperar? Nada, absolutamente nada, yo ya no esperaba nada de él. Desde que se fue para allá, tenía un primo que quería que no se olvidara de aquí. Entonces el primo trató muchas veces de llevárselo con él, pero no sé qué le pasaba, que él no quería ir con el primo. Entonces, una vez vino el primo de Venezuela y me dice, tu marido tiene ganas de venir, pero como estuvo tanto tiempo sin escribirles, él no se atreve a llegarse a ustedes. Y así fue la cosa. Entonces el primo fue quien lo animó, él se atrevió a escribir una carta y por ahí empezó y vino, encantados todos. Yo tenía miedo porque me parecía que él no era como fue, me parecía a mí que tenía que haber cambiado, que él ya no era el mismo, pero sí, era exactamente igual. Una persona buena, una persona que se dejaba querer. Sus hijos que no lo conocían le tomaron mucho cariño. Sus nietos, su yerno y nuera hicieron enseguida mucha amistad. Él era muy dado, él se dejaba querer. Una persona que dices tú, pues, se merece que lo quieran. Pues vino en el 95 y murió en el 2001. Poquito tuvimos. Él lo pasó muy mal claro, y yo también viéndolo sufrir tanto.
por eso, por las enfermedades que le dieron después de llegar. Que llegó bien, él iba a trabajar con su yerno, iba a cavar viña y a trabajar, a sembrar, y llegó bien, a pesar de que era viejito ya, pero pues hacía lo que podía. Pero la enfermedad, la mala suerte, siempre nos acompañó la mala suerte, siempre, siempre. Sí, volvió. Que vale más que no hubiera vuelto, porque se portó muy mal. Se portó muy mal con los hijos y con... A mí mi hermana me decía, Meme, tú no vas allá al aeropuerto a recibir a Manolo. Digo, no, yo no voy. Digo, fueron sus hijos, su madre, su hermana y mi hermana, porque él quería mucho a mi hermana. Él quería mucho a la niña. Y fue mi hermana y yo no. Yo no iba a ir a pintar ningún papel. Y como no me nacía, y yo hago lo que me nace, lo que no me nace, no lo hago. Y yo no iba a ir a pintar ningún papel. Pero cuando él llegó aquí a casa, y yo lo vi, la primera mirada, ya no era la misma persona. Ya no era la misma persona que se fue. Él cuando llegó venía manchado porque comieron fuera, venía manchado la camisa de mojo. Y entonces mi hijo enseguida entró, le trajo una camisa, unos interiores. Mira, papá, báñate. Mi hijo, eso era una locura, a enseñarle a los animales, a enseñarle todo. Claro, ellos vivieron huérfanos de padre. Y bueno, y yo mira nada, yo a mí muy bien. Y cuando ya llegó la hora de que se iba, fue mi hijo y me dijo, mamá, le bajo las maletas a papá. Digo, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Ya yo soy la que tengo que responder por lo que yo quiero hacer. Y gracias a Dios que se fue para allá. Y por allá se quedó, porque ya murió, sí. La espigadora con su verde. La espiga, hay que saber coger el tono. Me tuve que divorciar para poder arreglar la pensión esta no contributiva, porque si no, no me la arreglan. Y entonces sí, pero fue por eso, no porque yo, no, a mí me da igual estar divorciada como no divorciada, pero no fue sino por eso. Porque me la exigían, si no, no me la arreglaban. La espigadora con su... ahora no me acuerdo qué. Salió del campo con mi latigo y mientras la aurora venía, yo la recibía. Cantando y bailando como un pajarcico. ¿No se cuenta que tengo una boca seca? Ay, 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 qué trabajo nos manda el Señor. Levantarse y volverse a agachar, que detrás de las hoces voy yo. Y se engalanan con la amapola, la espigadora, la espigadora. Esas son mis canciones. Yo quedé con mis padres llorando y llorando y llorando siempre. Y qué va. Y después una vecina que ya murió, que ya no iba a las fiestas tampoco. Y entonces dice, hoy tienes que ir conmigo. Digo, no, Vicenta, no voy. Yo no me encuentro a salir para fiestas ninguna, que eso a mí no me distrae nada.
yo no voy. Dice, pues tienes que ir, que estás en tu casa siempre, siempre. Y pues no voy, con gusto no voy. Y entonces pues tienes que ir, que ella tampoco iba, sino para llevarme. Dice, tienes que ir, para que te sientas allí en los palcos y veas la gente. Y después me parece que vine, pero no. Y después no he ido más nunca en la vida nada, ni me nace tampoco. Después cuando tenía 42 años, un vecino que se llevaba bien con uno y entonces me vi abordando con mamá y veía que estaba siempre con ellos a buscar el pasto por los animales. Entonces él no me dijo nada, pero vinieron a la fábrica y entonces hablaron con el dueño. Cuando me llamó un vecino por teléfono que fuera al teléfono, fui y era para que fuera a presentarme abajo a la fábrica de los capotes. Y después tuve 19 años. Después de ahí me vino la paguita, la pensión, 19 años. Pero me fue bien con los compañeros, las compañeras. Yo nunca he tenido nada con nadie. Pero lloraba, ay, bien lloraba. A mí me parecía que nunca iba a ir, llegaba arriba donde estaban mis padres, ni a casa. Bien lloraba, pero después todos y todas, aguántate. ¿Qué va? Yo no, ¿cómo voy yo hasta la edad de cobrar, que tenía 42 años? Digo, ¿qué va? Yo tengo mucha soledad y extraño a mis padres. Dice, aguántate. Me dijeron la jefa de ahí, que era muy buena la chica, que era de La Palma, y entonces vive en Los Llanos. Y me dijo, dice, mira Rosalba, viene un abogado de Madrid, que yo no sabía nada, y te nombramos el caso tuyo. Y me dijo, que no se iba a meter en eso, pero me dijo, dice, dile tú, y mándala a buscar allí a la oficina, dile tú que se divorcie, porque ¿para qué quiere ella decir mi marido cuando no la quiere? Y entonces ya me prepararon los papeles, estoy divorciada hace ya años. Y después él se enteró, al tiempo se enteró que yo me había divorciado. Porque me lo aconsejó Conchita, se lo había dicho el abogado, uno que vino de Madrid, allá a la fábrica. Pues qué sé yo, mi hija me parece a mí que le escribió una carta. Como que él quería venir. Dice que él ayudaba mucho a los animales, que todavía él estaba bien para ayudar a los animales, como para venir para aquí. Entonces le dijo a mi hija, dice, ¿cómo va a venir para aquí cuando tiene su mujer ahí, tiene sus hijos, tiene sus nietos? Y mamá es ya una persona ajena. Y entonces, ¿cómo va a estar bajo techo? Pero estaba todavía arriba. Bajo techo con una persona que desconocida. No puede ser. Se acabó. Tanto mi madre como yo nos enteramos que él venía un par de días antes. Porque ese silencio del que hablamos antes en cuanto a comunicación seguía. Y bueno, nos enteramos de que había posibilidad que viniera, pero realmente sí nos dijeron, mira, va a venir pasado mañana. Imagínate, sí, para mi madre sí fue un shock bastante grande, ¿no? De hecho, ella no lo vio hasta un par de semanas después, pero yo sí fui al día siguiente, que él vino al Paso, a casa de su madre, de su hermana que vivía todavía, y estaba allí. Yo no pude aguantar mucho tiempo sin ir, es decir, fui al día siguiente. Y realmente no fue un encuentro tenso, pero no con una tensión mala, sino de emoción. Yo recuerdo que no hubo palabras, sino que yo llegué allí
y él se me abrazó y sin mediar más palabras y se echó a llorar. Yo no, pero claro, yo lo estoy viendo desde otra perspectiva, ¿no? Yo, como te dije antes, pues tuve una infancia feliz y lo eché de menos, no siempre. Pero bueno, en el fondo sí quería conocer a mi padre personalmente. Y bueno, a raíz de ese encuentro, en el que hubo muy pocas palabras, pues ya seguimos quedando y hablamos mucho. Él no vino con pretensiones, no vino exigiendo nada, sino solo quería verme, solo quería verla. Y bueno, a la larga pues se siguieron viendo al final y bueno, ella decidió pues irse con él a disfrutar de su casa, que solo habían disfrutado un año. Yo lo vi bien, ella me preguntó que qué me parecía, yo le dije que lo que ella hiciera estaba bien. Y creo que que ha sido los mejores años de su vida los que pasó con él, los últimos 14 años que pasó con él, y yo la veía muy contenta. De hecho, cuando murió pues lo sintió mucho, pero bastante. Y también hubo gente que le dijo a mi madre cuando volvió, claro, viene ahora enfermo para que lo cuide, cosa que me parece también fuera de lugar, porque quien decide es ella, no la gente. Mamá siempre nos decía que le preguntábamos por papá y nos decía que no escribía porque tenía una mano partida. Eso durante muchos años. Y ya cuando ya no nos podía engañar, pues ya nos contó. O nos dimos cuenta nosotros. Y la tristeza que todas nuestras amigas tenían su padre, nosotros no. Los complejos de adolescentes, después ya nada. Y orgullosa de mamá, que no le hizo falta ningún hombre para criarlo. Me iba a ir a Madrid a hacerme, tenía ya casi todos los papeles arreglados para hacerme instructora de educación física, que era lo que me gustaba, y fue cuando conocí al padre de mis hijos, que más vale que no lo hubiera conocido. Él quiso montar una empresa, se arruinó, nos arruinó y se fue fugado para Venezuela. La misma historia que mamá. Mamá recordó lo que le había pasado a ella y lo sufrió mucho. Sufrió mucho por mí y por los niños. Y ella no me decía nada porque a mí me decía mucha gente que lo conocían: mira, Nieves, ten cuidado, este chico pues le gustan mucho las mujeres, pero yo no hice caso. Entonces ella nunca me reprochó nada. Ella lo que decía, se repitió la historia. Después yo me fui a Venezuela, porque aparte del capital que le dio, mamá le firmó letras, y le venían las letras y la embargaban. Entonces yo me fui a Venezuela con el grupo folclórico Aridane y yo le dije a él, pues yo me quedo a trabajar, aunque sea para hasta pagarle a mamá las letras, no el capital, sino las letras. Y me dijo que no, que me fuera, que en Venezuela no me quedaba. Él ya me mandaría a buscar a mí y a los niños, o a los niños y a mí, y que me fuera. Y de ahí se acabó.
Nito, el fiscal, siempre estaba detrás de mí que yo pidiera el divorcio, si no podía haber un problema con el tema pues del negocio, y lo pedí, pero fue por desaparecido y abandono del hogar. Entonces estuvo publicado en el boletín oficial que Nieves Ángeles buscaba a Francisco Hernández para el divorcio. Estuvo publicado en el boletín oficial y en el juzgado, en el ayuntamiento. Y claro, como no dio señales de vida, me lo dieron. Yo, mientras no me llegó el divorcio, no salí. Estuve en casa, trancadita, hasta que me llegó el divorcio. El mismo día que me llegó el divorcio, me acuerdo que fue unos carnavales, yo ya empecé a salir. Y tú sabes lo que es el pueblo. Pues sí, yo sé que me criticaban, pero a mí me daba lo mismo, yo no hacía nada malo. Marina tuvo el valor de atravesar el Atlántico e ir al encuentro de él. Y enseñarle las fotos de sus hijos que no conocían, porque la más pequeña no la conoció, se quedó embarazada. Creo que la frase que le dijo Marina, creo recordar, que le dijo algo así: estos son tus hijos, y algo así como: no he necesitado tu ayuda para alimentarme. Yo divorcié a una y animé a que se divorciaran, pero era fundamentalmente para poder arreglar documentación, y que era increíble que no podían hacer nada. E incluso por cuestiones de la declaración de la renta, para efectos de solicitar becas para hijos, figurabas casado, entonces tendrías que tener los ingresos del marido. Bueno, un lío jurídico muy malo. Y una de las cosas más dolorosas que Marina sentía es que esa es otra odisea. Para arreglar documentos hace falta la partida de defunción. Muchos son los que han muerto, otros ni se sabe ni dónde ni nada. Dificilísimo. Y Marina, después de muchísimas gestiones y de años investigando, pues sí se entera que había muerto, le encargó una misa en la parroquia de los Remedios, y bueno, pues toda esta historia, total que consigue la localización de la partida de nacimiento, que yo debo tener una copia. Y lo que a Marina le dolió en toda su alma es que en el estado civil del padre de sus hijos constara soltero. Eso fue entre las cosas que más le dolió. Y después me parece que aparece en los hijos. Saben que en Venezuela el concubinato es normal, ¿no? Y que es un registro. Aparecen los nombres de los hijos de la pareja que hizo su marido con otra persona en Venezuela. Pero los de sus hijos, digamos, legalmente, con documentos, ¿no?, tanto eclesiásticos como civiles, que hizo, no aparecen los nombres de esos hijos. Y lo de soltero le llegó al alma. Mi madre pues no ha querido participar con su imagen en este documental. Bueno, yo lo he intentado, ella me ha dado todos los datos para que yo lo cuente, datos que yo no conocía. Pero bueno, yo respeto también su decisión. Hay que tener en cuenta que bueno, son 30 años de su vida, sola, conmigo, sacándome adelante.
Y a lo mejor, pues, aunque nunca me ha hablado mal de mi padre, pues también tiene sus cositas guardadas y bueno, yo la entiendo, pero les vuelvo a decir, nunca me ocultó nada ni me prohibió nada para que yo contara nuestra historia, porque al fin llegamos a una historia de los dos. Sí, mi hija estuvo en Venezuela y mi hermana también. Ella fue casada de aquí con el marido que vino de Venezuela. Y se casaron y se fueron para allá. Estarían aquí 4 meses. Una cosa que a mí me impactó mucho fue que ella tampoco se acuerda de todas las cosas. No, pero sí, o sea, no creo que sabes usted me... que antes hablaban los novios con las madres, o sea, pues mira, papá entra a la casa, me voy a casar y tal. Y eso, bueno, si yo lo quiero decir después, que porque mamá le dijo y tal, porque mi marido tenía ideas de ir delante y después mandarme a buscar, ¿no? Y ella le dijo pues que por favor que no, o sea, que para que no se repitiera la historia, que no me dejara por detrás, y a mí eso siempre me llegó adentro, ¿no? Dice, no, si te vas llévatela para que no se repita la historia, y a mí eso me quedó siempre dentro, que ella tenía miedo de que pasara. yo creo que no hubiera pasado. Después cuando yo llegaba a la pileta y unas ropitas que dejó ella, ahí me hinchaba a llorar porque me golía ella. La pobre, ¿verdad? No, sí pasé. Porque su marido le hubiese gustado quedarse allá, que fueran para allá o... ¿Qué sé yo? Él no le gustaría nada, pero algo tendría que decirme. Alguna opción tenía que proponerme, por si acaso. ¿Y él estaba feliz allí en Venezuela? Bueno, pues feliz yo pienso que no estaba, porque yo estaba feliz no había vuelto. Pienso yo que no. Cuando la persona se encuentra bien, no viene. Se quedan, porque a nadie los obligan. Y más a los hombres. Se manejan por su respeto. Las mujeres también nos manejamos, pero en un cierto punto. La Palma vino una vez, nada más, la última, y vino también una vez. Es que costaba eso muy caro y no se podía. Y las cosas ya no valían nada y todo el mundo no podía venir. Y muchos se quedaron allá porque no podían venir. Y están allá, se murieron allá. ¿Y te gustaba Venezuela? Venezuela sí, porque Venezuela había bailes todos los sábados y mujeres así. Y vieja ninguna, pero no cabía, pero no para. Y tú ibas al baile, la primera vez que yo me acuerdo que fui a un baile, enfrente de la casa, llego a la puerta, y yo con la vergüenza y me arrastraron para adentro a bailar y hasta que amaneció. Si tú supieras cuándo vas a ir con eso. No, yo no digo más nada. ¿Tú sabes qué pensaba yo? Que si yo tenía otra persona, lo pasaba peor también. Entonces yo seguí siempre pensando en él, pues no sé, en que volviera, pues no, ya yo no esperaba de que volviera, pero él estaba siempre en mi recuerdo. Yo no podía poner otro en el nombre de él, ¿no? Fue un amor firme, sincero. Nada más que ver que a los 40 años volvió
y lo aceté, ¿no? Ella estuvo enamorada de papá hasta el último momento. Nosotros no supimos de él nunca nada y el día que murió lo supimos a las 2 horas. Fíjate qué casualidad. Y ella lo sintió muchísimo. Enamorada toda la vida de su Pedro. Ella fue de negro, de blanco y negro a la misa. Hicieron una misa y fue. Y nosotros la peleamos y le dijimos que por qué, entonces todavía vivía abuela, la madre de él, y dice que por respeto a la suegra. Y después no es que no la dejamos, y si tuviera el impacto nuestro cuando salimos de misa la gente besándonos y saludándonos por la muerte de él. No lo encontré yo bien, porque me están diciendo que hice para ti. nunca perdió la sonrisa. Ella siempre ha sido una mujer de un humor, siempre sonriendo. Canta. Te canto a ti. Canta una canción. ¿A ti? Cántala. No. Yo no sé. No, porque no sé qué hacer. Sí. Canta. Sí. Canta. Mirando al mar soñé. Venga. ¿Una canción? Venga. Que estaba junto a mí, mirando al mar, yo no sé. No tengo medio. Que esa no se la sabe. Vaya, no poco. Y por el camino verde. Ella la sonrisa nunca la perdió. Y ahora que está mala tampoco. Mira que es esta. La que tiene la cenicena. ¿Qué tiene? ¿Qué? Hecho boludo. En el fondo del mar nació la perla y en alta roca la violeta azul y en las nubes las gotas del rocío. Y en mi memoria, tú. Mi niña,
luz en su